Bienvenidos niños a esta clase que vamos a trabajar el día de hoy. Soy el profesor Abner y vamos a trabajar el tema de los cuadriláteros. Es un tema que se encuentra en el área de matemáticas de cuarto grado. Los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados y 4 ángulos. Esa es la característica principal de un cuadrilátero. Los cuadriláteros los encontramos en varios lugares o en varias formas que están presentes en nuestros hogares, en nuestras casas. Por ejemplo, la puerta tiene forma de un cuadrilátero, la ventana también tiene forma de un cuadrilátero, la televisión, si tienen en tu casa, también tiene la forma de un cuadrilátero, una mesa también tiene la forma de un cuadrilátero. Aquí te voy a presentar algunos ejemplos de dónde podemos encontrar los cuadriláteros. Por ejemplo, en este libro encontramos un cuadrilátero porque tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4, y también tiene 4 esquinas. En esta oportunidad vamos a ver cómo se les llama a las esquinas. Entonces, esta 1, 2, 3, 4 esquinas, por eso es un cuadrilátero. Entonces, vamos a ver la clasificación que se les da a los cuadriláteros dependiendo de su forma. Los cuadriláteros se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en trapecios, paralelogramos y trapezoides. Los paralelogramos a su vez se clasifican en cuadrado y rombo y rectángulo y romboide. O sea que estos 4 que están aquí son paralelogramos. ¿Por qué son paralelogramos? Porque tienen lados paralelos. Esa es la característica de los paralelogramos. Tienen lados paralelos, pueden ser 2 o pueden ser 4. Ahora vamos a ver cómo se clasifican dependiendo de esa forma de sus lados paralelos. El cuadrado, miremos primero el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. El rombo tiene 4 lados iguales, pero sus ángulos no son rectos. Tiene 2 pares de lados o 2 pares de ángulos opuestos iguales, y esa es la característica principal. Ahora, el romboide, el rectángulo, por ejemplo, el rectángulo, vamos a ver ahora cómo es el rectángulo. El rectángulo tiene 2 pares de lados opuestos iguales y sus 4 ángulos son iguales, o sea, son rectos, son de 90 grados. El romboide, en cambio, tiene 2 pares de lados opuestos paralelos y 2 pares de ángulos opuestos iguales. Esto suena un poco enredado en este momento porque no hemos visto todavía la forma que tiene cada uno. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cómo son y de dónde viene cada uno de estos. Vamos a ver primero esta clasificación que tenemos aquí, que son los paralelogramos. Entre los paralelogramos dijimos que está el cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado, lo formamos de una pajilla, pero si este cuadrado lo deformamos o lo estiramos, entonces ya formamos un rombo. Esto es un rombo. Entonces, si lo tenemos así, con sus ángulos rectos, es un cuadrado, pero si lo deformamos o lo estiramos, es un rombo. Ahora, aquí tenemos un rectángulo. El rectángulo tiene estos 2 lados iguales y también estos 2 lados iguales, pero si lo estiramos, entonces ya nos quedan 2 lados paralelos iguales y estos otros 2 lados paralelos iguales, pero los ángulos ya no son rectos. Esa es la diferencia entre un rombo y un rectángulo, ¿verdad? Que estos son agudos y estos 2 ángulos son obtusos. Entonces, les decía de que íbamos a aprender el nombre de cada una de las partes. Vamos a llamarle a las esquinas del cuadrilátero, le vamos a llamar ángulos. Y lo que está en la parte de afuera, esta esquinita que está en la parte de afuera, eso se llama vértice, digamos la puntita que queda en cada uno. Y la medida que hay entre una línea y la otra, eso va a ser el ángulo.
Entonces, esa es básicamente la medida, la diferencia que hay entre cada uno de los cuadriláteros. Ahora, vamos a ir ejemplificando uno por uno para que vayamos entendiéndolos y conociéndolos. Entonces, los vamos a clasificar aquí en tres grandes grupos. Los vamos a clasificar aquí en tres grandes grupos. Vamos a quitar este de aquí y lo vamos a colocar en donde corresponde. Entonces, este va en los trapecios, los vamos a colocar aquí. Los trapecios los vamos a colocar aquí. Los paralelogramos los vamos a colocar en la parte de acá arriba. Aquí vamos a colocar los paralelogramos y los trapezoides los vamos a colocar en la parte de acá abajo y vamos a ir explicando cuáles son las características de cada uno. Vamos a ir colocando uno por uno. Primero vamos a colocar los paralelogramos o vamos a ir sacándolos y los vamos a ir colocando y vamos a ir nombrando a cada uno. Por ejemplo, sacamos este primero y este está en el lugar de los trapecios. ¿Por qué en el lugar de los trapecios? Vamos a ver, no queda en el lugar de los trapecios. No queda tampoco, vamos a ver si queda en el lugar de los trapecios, porque tiene estos dos lados que no son paralelos y estos dos que sí son paralelos. Ahora vamos a ver, este es un cuadrado, este va en el lugar de los paralelogramos. Ahora este otro también va en el lugar de los paralelogramos. Este es un rombo y va a ir en el lugar también de los paralelogramos. Este es un trapezoide. Miremosle la forma y busquémosle el lugar donde va. En el lugar de los trapezoides. Vamos a ver si queda bien. Si no queda bien, pues le vamos a buscar otro lugar. Este va en el lugar de los trapezoides. Este otro, vamos a ver si queda bien aquí. Este también es un trapezoide. Este es un trapecio. Lo vamos a colocar aquí en el lugar de los trapecios. Este también es un trapecio. Y lo vamos a colocar en la parte de aquí. Este es un rombo. Vamos a ver el rombo. Lo vamos a colocar aquí. Aquí hay otro rombo. Va en la parte de aquí. Y este es un romboide. También va en los paralelogramos. Y por último tenemos otro trapezoide. Los trapezoides. ¿Cuáles son las características de los trapezoides? Son los que vamos a ver con más rapidez porque no tienen ni lados ni ángulos iguales. Todos sus lados son diferentes. Este es más grande que este y este es más pequeño que este. Entonces sus lados son totalmente distintos todos. Sus ángulos también son distintos todos. No son todos iguales, sino que todos son diferentes. Ahora, en los trapecios, los trapecios tienen la característica de que tienen dos lados paralelos. Este tiene dos lados paralelos. Ahora, vamos a ver qué es paralelo. Paralelo significa que van dos líneas que van en la misma dirección y que nunca se separan. Entonces, estos dos son paralelos y tiene dos no paralelos. Esa es la característica de los trapecios. Este tiene este paralelo con este, pero estos dos no son paralelos. Estos dos son paralelos y estos dos no son paralelos. En cuanto a los ángulos, también hay diferencias en cuanto a la medida de los ángulos. Pero lo que vamos a ver hoy
más, si nos vamos a centrar más, es en los paralelogramos. Los paralelogramos, entre los paralelogramos dijimos que hay 4, ¿verdad? Está el cuadrado, está el rombo, está el romboide, aquí está el romboide, y el rectángulo. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre un rombo y un romboide. Se parecen un poco, pero la diferencia entre un rombo y un romboide es que el rombo, como les decía, viene del cuadrado. Es como que estiremos el cuadrado, entonces va a tener esta forma. Significa que todos sus lados son iguales. Este lado mide 18, este 18, y este 18, y este 18. Lo que va a cambiar son los ángulos. Este ángulo mide 110 grados y este ángulo mide 70 grados. Ahora, si este mide 70 y este mide 110, vamos a sacar la conclusión de que los opuestos son iguales. El opuesto del 110 va a medir también 110. Y el opuesto del 70 también va a medir 70. Este contenido lo puedes encontrar en el libro de matemática, en la página 120, en el libro de matemática de cuarto grado. Ahí lo puedes encontrar en la página 120. Puedes encontrar el tema de los cuadriláteros y puedes ir trabajando esas páginas para que vayas avanzando en los contenidos. Tenemos aquí dijimos que es el rombo, ¿verdad? Entonces le vamos a colocar aquí su nombre para que lo tengamos bien identificado, y vamos a colocar aquí el nombre del romboide. Se lo vamos a colocar en la parte de aquí para que no nos vaya a confundir. Entonces, el romboide, la diferencia entre un romboide y un rombo es que el rombo tiene dos lados opuestos paralelos y también son iguales. Este y este lado son iguales y son paralelos. Este y este son iguales y también son paralelos. Aquí nos damos cuenta. Este mide 23 centímetros y este mide 23 centímetros. Este mide 19 centímetros y este mide 19 centímetros. Ahora, con los ángulos. Este ángulo mide 55 grados. Y este otro ángulo, vamos a ver, este otro ángulo mide 125 grados. Los ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces significa que si este mide 55, este también va a medir 55 grados. Si este mide 125, este va a medir 125 grados. No nos vamos a complicar en cuanto a la medida de los opuestos, porque miden lo mismo. Opuestos son los que están frente a frente. 55 y 55, 125 y 125. Y en cuanto a la medida es que dos van a ser iguales, pero van a ser diferentes a los otros dos. Y estos dos van a ser iguales. Digamos, estos dos paralelos son iguales, estos dos paralelos son iguales. Y es donde les explicaba que viene de un rectángulo. Si se dan cuenta, el lado de arriba es igual al lado de abajo. Y el lado de derecho es igual al lado izquierdo. Entonces, a la hora de estirarlo o de estirarlo, más o menos va a agarrar la forma del que tenemos ahí. Esa es la clasificación de rombo y romboide. Estas son las principales figuras geométricas con las que nosotros nos encontramos y que a veces nos causan un poco de confusión en cuanto al nombre, porque son figuras geométricas que no estamos familiarizados, con las que no estamos familiarizados. Más que todo, estamos familiarizados con el rectángulo y con el cuadrado, y por eso fue que
que no vimos tanto las características del rectángulo y del cuadrado, pero si nos damos cuenta, ellos dos de ellos dos dependen estos otros dos que tenemos aquí. Ahora, los únicos que son independientes son los trapecios y los trapezoides. Después de la breve explicación que les di, ahora lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a ver si podemos clasificar cada una de las figuras. Entonces yo voy a ir colocando cada uno en su lugar. Aquí tenemos los moldes de las figuras y las vamos a ir colocando y las vamos a ir nombrando. Las tenemos aquí algunas, pero si nos damos cuenta, algunas cambian en cuanto a la forma por la amplitud o lo angosto de sus ángulos. Vamos a comenzar con este, y este es el rombo. El rombo es una figura que tiene sus 4 lados iguales, dijimos. Este, por ejemplo, tiene 18 centímetros en cada lado y tiene 2 pares de ángulos opuestos iguales. Aquí hay un par y aquí hay otro par. Y estos son opuestos y son iguales. Estos también son opuestos y son iguales. Entonces, este es un rombo. Ahora vamos a colocar el romboide para que vayamos familiarizándonos con la forma y con la diferencia. La diferencia entre un rombo y un romboide es que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos iguales. Nos confunde un poco ese montón de palabras, pero lo vamos a decir así. Tiene 2 iguales y son paralelos. Y aquí tiene 2 iguales y son paralelos. Aquí, si lo volvemos a colocar aquí, este mide 23 centímetros y este de aquí mide 23 centímetros y ambos son paralelos. Este mide 19 centímetros y este mide 19 centímetros y ambos son paralelos. Y le vamos a buscar su lugar. Este es un romboide. Lo vamos a colocar en su lugar. Ahora vamos a buscar el rectángulo. El rectángulo, a manera de repaso, el rectángulo tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Estos 2 pares de lados, o este par de lados, son opuestos, son paralelos y son iguales. Estos dos lados son iguales, son opuestos y son iguales. Pero la diferencia entre el rectángulo y el romboide es que sus 4 ángulos son rectos, o sea que tienen o miden 90 grados. Ahora, para hacer la diferencia con el cuadrado, entre un rectángulo y un cuadrado, vamos a tomar el cuadrado. Y el cuadrado tiene la misma medida en sus 4 lados. Ese es un cuadrado, tiene la misma medida en sus 4 lados y también sus 4 ángulos son rectos, o sea que miden 90 grados. Les decía, a manera de repaso, que de un cuadrado sacamos un rombo. De un cuadrado sacamos un rombo y de un rectángulo sacamos un romboide. Ahora, estos otros dos que están aquí son independientes. Tenemos primero el trapecio. ¿Cuál es la característica del trapecio? El trapecio tiene solo un par de lados paralelos, pero son distintos. Estos dos lados son paralelos, pero son distintos. Y estos 2 lados no son paralelos, pero tienen la misma medida. Explicado de otra manera, este lado es más pequeño que este, pero estos dos son paralelos. Estos 2 lados son iguales, no son paralelos, pero
como les decía, son iguales. Y por último tenemos el trapezoide. Y la característica del trapezoide es que no tiene lados paralelos y tampoco tiene lados iguales. Aunque lo vamos a ver bien, entra en la característica de trapezoide, no, entra en la característica de trapecio. ¿Por qué? Porque estos dos son paralelos. Estos dos son paralelos y son diferentes. Y estos dos son no paralelos. Entonces entra en la característica de trapecio, no de trapezoide. Haciendo este repaso, podemos concluir en que podemos llegar a hacer la conclusión de que los cuadriláteros se clasifican de la siguiente manera: trapecios, paralelogramos, que son todos estos, y trapezoides. Esas son las tres clasificaciones de los cuadriláteros. Tomemos muy en cuenta la medida de los ángulos de cada uno para poder clasificarlos. No hay que olvidar que el cuadrado y el rectángulo tienen sus cuatro ángulos rectos. Esa es la característica del cuadrado y el rectángulo. Y la característica del romboide es que tiene dos pares de lados opuestos iguales, paralelos e iguales. Este par de lados son opuestos y son iguales, y esos también son opuestos y son iguales, pero sus ángulos son distintos y están clasificados así o están ordenados así. Los opuestos son iguales. Por ejemplo, este mide 55, este mide 55, este mide 125 y este mide 125. Pero solo tiene dos pares de lados iguales. En cambio, el romboide tiene sus cuatro lados iguales y ángulos opuestos iguales. O sea, dos pares de ángulos opuestos iguales. Les vamos a ir colocando el nombre ahí para que los vayamos clasificando. Entonces decimos: este es un romboide, y luego este es un rectángulo, este es un rombo, este es un cuadrado, y aquí tenemos un trapecio. Vamos a ver dónde se nos quedó el nombre del trapecio, nos desapareció, pero bueno, estos dos están clasificados entre los trapecios porque tienen un par de lados paralelos, aunque sean distintos. Recuerden que en el libro de matemática pueden encontrar en la página 120 esta clasificación de los cuadriláteros. Así se llaman estas figuras, se llaman cuadriláteros, y están clasificados así como los hemos explicado hoy. Allí hay varias tareas que ustedes pueden realizar, y la tarea que les va a quedar para hacer en casa es la siguiente. Con una regla van a trazar en su casa, los siguientes cuadriláteros. Van a trazar un cuadrado, van a trazar también un trapecio, un rombo y un romboide. Uno de cada uno de los que tenemos aquí en su casa los van a trazar y les van a colocar su nombre para que vaya quedando
en su álbum, en su portafolio de tareas que ustedes van a entregar cuando regresen a clases, a su escuela. Mientras tanto, nos quedamos en nuestra casa, nos lavamos las manos todas las veces que sea posible, tratamos de no salir de casa si no es necesario. Si no es necesario, no vamos a estar saliendo a nuestra casa para no poner en peligro nuestras vidas. Como les repito, hay que lavarse las manos con agua y con jabón todas las veces que sea posible. Nos vemos en una próxima y vamos para aprender un tema diferente. Que se la pasen bien al lado de su familia.